Bueno, pues aquí estamos con Fran, por fin. Disculpas a la comunidad que estaba esperando un directo el 2 de febrero a las 7 de la tarde, pero por problemillas técnicos, cosas del directo, pues al final lo hemos tenido que grabar así, offline, y lo subiremos tan pronto sea posible para que lo podáis disfrutar. Yo había titulado esta conversación como que cuando te das cuenta de que la vida no es lo que te habían contado o para aquello que te habían programado, ¿no? Lo que le llaman desde hace unas décadas tu sistema de creencias y salir de las creencias limitantes y todo eso, que parece como un lugar común de la New Age y la nueva vida mística y tal, pero es verdad, ¿no? Y cuando eso pasa, cuando te das cuenta que las cosas no son como te las habían contado, pues ya nunca vuelves a ser el mismo. Y yo puse, ya nunca vuelves a ser lo que no eres, porque el mismo no eres tú, eres el resultado de una programación y eso no eres tú. Eso es el constructo que te has hecho con la narrativa que te han contado. ¿Y esto porque a mí me interesa mucho compartirlo y difundirlo? ¿Y porque yo, que siempre hablo sola como una loca, nunca tengo colaboraciones, entrevistas y tal, menos con Fran, que además hacía un montón que no hablábamos? Bueno, porque todo esto tiene un nexo completamente inseparable con el tema que a mí más me concierne, que es el tema de la dieta y el ayuno, ¿no? Entonces, al igual que introducía esta conversación con esa idea, pues para mí es un poco de que cuando te das cuenta de que la nutrición tampoco es, con todo lo demás, lo que te habían contado, ya nunca vuelves a comer como antes. Y si me apuras, con suerte, y con un largo camino de transición, ya nunca vuelves a comer, ¿no? Pero bueno, entonces esta va a ser una conversación en la que os queremos transmitir, entre muchas otras cosas, cómo empiezas a ver también a través de las enseñanzas de Otema, que es lo que nos atañe hoy, el sistema curativo por dieta mucosa no solamente como una terapia clínica del comer, de desintoxicar el cuerpo, de sentirse mejor, de sanar enfermedades y tal, sino como lo que yo le llamo a veces al SCDA, que es un sistema curativo por dieta apocalíptica, ¿no? Como se está viniendo todo precipitado, ya todo lo que teníamos en la cabeza ya no sirve, las herramientas con las que hemos vivido las últimas décadas no sirven, pero no pasa nada porque hubo alguien que ya vio lo que iba a pasar. De hecho, en la portada del libro mismo lo pone, dice, este libro dentro de un montón de tiempo la gente lo entenderá, ahora todavía no, pero lo voy a dejar escrito, ¿no? Por si algún iluminado por ahí lo ve, ¿no? Y cuando yo empecé a leer a Otema y tal, no me enteré mucho, pero después de empezar con el SCDA, volví a retomar esas lecturas y entonces me di cuenta que este sistema curativo tenía un mensaje dentro que era brutal y que llegaba a eso, ¿no? Yo, de hecho, yo llegué a la espiritualidad a través del ayuno, ¿no? Y llegué al ayuno bien hecho, racional, a través del sistema curativo. Con lo cual, bueno, pues voy a dar paso a Fran para que os cuente un poco eh, por qué ha traducido este libro, cómo llegó al tema bueno, un montón de cosas y cómo ha sido la travesía para llegar a esto. Además, está haciendo una cosa muy bonita. El libro ya estaba traducido desde octubre, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Y está haciendo una cosa muy, muy bonita, que es subirlo en audiolibro para que la gente lo pueda escuchar tipo podcast, eso es un regalazo, ¿no? También a mí me gusta tener los libros, lo comentábamos hace un rato antes de grabar, que los libros me gustan mucho en formato físico porque yo los leo, me los llevo a la sauna, los subrayo y me gusta el papel. Pero hay gente pues que no tiene tiempo, que es un libro muy largo porque tiene 350 páginas casi, y que a lo mejor le resulta más práctico antes que no leerlo, poderlo escuchar. Así que, Fran, muchísimas gracias, lo primero, por compartir esto de esta manera. Y te dejo paso y ya nos vas contando lo que tú quieras y yo de vez en cuando iré metiendo la patita por ahí y diciendo alguna cosa. vale, genial, Irene. Pues muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar aquí de alguna manera el proyecto este,
que vamos, que es básicamente traducir un libro muy antiguo, que ya tiene casi 100 años, que es considerado por la comunidad de breatharians, o a mí me gusta decir respirantes, aunque nadie dice este término, toda la gente dice más pránicos, bueno, esta gente que está llegando a poder estar sin comer más de lo que oficialmente nos permiten pensar que es posible. Y resulta pues que toda la gente que está en este campo divulgando, al final tiene una serie de argumentos que de alguna manera todos comparten, ¿no? Y es verdad que es muy bonito que toda la gente, pues desde Marcus hasta, bueno, todos los que se pueden seguir en el Pranic World Festival, que es un canal de YouTube donde pues como que catalizan un poco toda la gente que está en la misma onda, pues cada uno ha llegado a esto de una manera diferente. Y eso es muy guay porque cada uno tiene su método, sus trucos. Está el documental de Vivir de la Luz, ¿no? Uno puede ir reuniendo como estructura cognitiva, así un poco estructura de argumentos para decir, oye, pero ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? Esto del ayuno ahora está súper de moda, ¿no? Nosotros yo cuando empecé con el ayuno, es que no había nadie, ¿no? En el tema. Y imagínate, Irene, yo creo que incluso más. Y con el tiempo, ahora, claro, todo el mundo está con el ayuno intermitente y todo esto. Pero bueno, en cualquier caso, todo lo que viene de esa línea, pues nunca te van a decir que como el tema que está en este libro, la consciencia superior del ser humano, yo simplemente lo he traducido, ¿vale? He pensado que era más fácil tenerlo y no se va a ver mucho así. Pero bueno, está por ahí, es de este color. Y bueno, el caso es que este libro pues se le conoce en este ambiente como la Biblia del respiracionismo, de alguna manera, porque de alguna manera no hay una obra de tal antigüedad, porque fue publicada a principios de 1960, y a la vez era un compendio de una investigación de Health Research, que era pues la asociación de Hilton Hotema, un compendio de todos los argumentos, digamos, científicos, porque se cita a muchos científicos, algunos muy importantes, como Alexis Carrel, se le cita constantemente, y luego muchos otros, un compendio de argumentos y reflexiones sobre en qué se apoya lo que viene siendo el tema de entender que el sustento para la vida, y aquí va la gran noticia, gracias, ahí se ve mucho mejor. El sustento para la vida es el aire. Algo tan básico como esto. Y todo lo demás, bueno, pues ya eso se puede discutir. Pero, y ahí es donde está el gran argumento, ¿no? El gran argumento consiste en que sin comer, bueno, pues sabemos que podemos estar días, sin beber, bueno, sin comer podemos estar, ya está claro que se puede estar semanas, incluso mucho más, ¿no? En ciertos ambientes ya sabemos que mucho más, pero para todos los públicos vamos a poner semanas. Sin beber, pues se puede estar días, aunque depende del estado de cada persona, pues se encuentra de una u otra manera. Pero sin respirar es indiscutible que son minutos. No llega, no sé cuál está el récord de apnea ahora mismo, pero sabemos que son minutos. Y eso, por proporcionalidad, nos está diciendo que en lo referente al sustento para la vida, que nos mantiene realmente, es el respirar. Y a partir de ahí, pues empezamos a ir desmontando poquito a poco todo el mito, porque estamos hablando de un mito y de una superstición que se nos ha impuesto a través de básicamente el comercialismo, que es la cultura o la civilización en la que estamos, en la que todo tiene que pasar por
por un mercantilismo, ¿no? Por un consumo, el consumismo, ¿no? Eso es algo que termina que todos entendemos. Y bueno, pues dentro de esto, pues este libro es el referente que nos puede ayudar a todos, a cualquiera que quiera meterse en esto, a ir acumulando como estructura y reflexiones que, que nos permiten dar un poco de base y algo a lo que agarrarnos. Porque yo, bueno, he seguido a muchos breatharians que ya están practicando, bueno, ayunantes, ¿no? Practicantes del ayuno a niveles avanzados, y es muy bonito porque, eh, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos ofrecen como una guía y un servicio de ir como reestructurando nuestras creencias, nuestro sistema de creencias para poder ir poco a poco perdiendo lo que nos obliga a estar en el consumo constante, ¿no? Porque esto para casi todos venimos de una búsqueda de libertad o una búsqueda de salud, que viene siendo algo parecido. Y, y bueno, pues cada vez hay más guías en este sentido. Bueno, estamos hablando de unos pocos cientos, esto no hay mucho más. Pero resulta que al final, si empiezas a indagar, todo el mundo ha leído este libro. Está en inglés y bueno, hay alguna traducción en PDF por ahí, pero yo dije, yo me lo voy a... Me puse a traducirlo antes de saber que había alguna traducción por ahí. Y con el tiempo me he dado cuenta que, bueno, esta está como en español y en castellano y bueno, está en papel. Y bueno, pues es simplemente divulgar un poco más que nada el trabajo que ya han hecho gente anterior y que gracias a él, gracias a ese trabajo, pues es un poco como lo que hace Irene con Arnold Ehret, en realidad. Es decir, oye, mira, he descubierto esto y otro, pero yo te enseño la raíz, ¿no? Te enseño la base y en ese respeto a los ancestros, pues uno encuentra como una liberación un poco del tema del ego, de decir, es que yo he descubierto esto y no sé qué tal, y ahora y yo soy la punta de lanza o la vanguardia. No, espera, oye, que hay gente detrás y además es que te da una tranquilidad enorme el decir, no, que esto es un legado, o sea, que cuando entramos en esta batalla espiritual, ¿no? De divulgar el conocimiento liberador, este concepto es muy importante, porque al final vivimos en un mundo en el que el conocimiento está preso porque es el que nos libera. Entonces, esto es básicamente una pequeña aportación a esa divulgación del conocimiento liberador. El conocimiento de por sí solo, bueno, pues no nos va a liberar, ¿no? Pero luego tenemos que aplicarlo y hacerlo nuestro. Eh, pero yo veo en el recordar que ha habido seres que ya han hecho todo este trabajo antes, y lo veo como un ejercicio que nos horizontaliza a todos un poco, nos pone a todos en el mismo punto de partida y nos permite como de alguna manera conectar bueno, pues con esas verdades que eran inamovibles hace 100 años y siguen exactamente igual a día de hoy. Entonces, sí, como ha dicho ella, como ha dicho Irene, Jotema tiene como esa cosa que, de hecho, Jotema te conecta con los antiguos maestros, con las escuelas de misterio, con todo ese conocimiento que quizás era lo que había en otro momento, ¿no? De la historia, en la que había una civilización regida por filósofos, donde la ley cósmica era la ley, era la norma, o sea, no se ponía en duda, como ahora es al revés, o sea, ahora la ley cósmica es herejía prácticamente. Y, y bueno, pues resulta que sí, que hay un conocimiento basado en la observación de la naturaleza, en el que las cosas, cuando se alcanza una comprensión de una verdad, pues eso ya es inamovible. Es un poco desafiar toda la estructura del relativismo y la inversión, ¿no? de las cosas o
el orden natural, ¿no? en la que estamos ahora. Y que, bueno, pues yo quiero pensar que tiene su razón de ser, que es por algo, ¿no? En plan de, venga, en vez de ponerlo negativo, vamos a decir, bueno, pues esto será por algo mismo, hay algo que aprender, etcétera. Que eso pues, nos pasa a todos de alguna u otra manera. Y bueno, pues realmente es en el libro donde Jotema, a lo largo de 31 lecciones, pues va exponiendo todo lo que ha ido acumulando a lo largo de su vida respecto a esta, a esta ciencia de, de vivir, básicamente. O sea, él lo que dice es, ¿por qué no se estudia a la gente que vive más tiempo? Porque y empieza a acumular, es que hay un registro de gente que ha vivido mucho tiempo. ¿Y por qué no estamos estudiando precisamente a esta gente? Entre otras muchas cosas. Entonces, eso, lo más importante, yo creo, diría, así por cerrar esta primera intervención, que la verdad es algo que se aprende, que no es algo que es contado, que hay que experimentarlo, que hay que aprenderlo, hay que integrarlo. Pero sí que es verdad que eh, cuando podemos hacer un trabajo de integrar conceptos poco a poco por separado y vamos cogiendo indicios, ¿no? O evidencias, nos va dando una base que a la hora de enfrentarse a lo desconocido, que es yo creo que lo que nos gusta hacer a los buscadores de la verdad y tal, hay siempre algún momento en el que nos enfrentamos a algo que es desconocido, ¿no? Pues como la primera vez que se ayuna, ¿no? O cuando se llega a hacer, porque luego con el ayuno no es lo mismo el tercer día que el sexto día, que el noveno. Bueno, aquí tenemos a Irene, que es una de las personas que yo conozco que ha documentado sus procesos y sus progresos y nos puede, bueno, ya podemos aprender mucho de ella. Pero en ese punto de enfrentarse, yo personalmente creo que cuando uno puede hacer un trabajo personal de ir acumulando evidencias y razonamientos y procesos lógico-deductivos personales, personalmente, pues eso luego le permite ir enfrentando la vida poco a poco y esas experiencias, y decir, oye, que esto, pues, realmente tiene sentido. Y eso, bueno, eso como en el lado de ir empezando a liberarse, ¿no? De estas creencias limitantes, básicamente. Vale, pues recupero el audio y digo, voy a ir anotando por si voy a decir alguna cosa. Y mientras estabas hablando, sin dejar de prestarte atención, porque yo también soy Irene atenta y me gusta mucho cuando me pongo en la posición de aprendiz, porque a mí me parece que la vida es una maravilla cuando te enfocas en aprender cosas, ¿no? Porque si vas por la vida pensando que lo sabes todo, es súper aburrido. Pero cuando te vas por la vida pensando en voy a leer algo nuevo, te entra como una ilusión infantil, que para mí eso es felicidad. Entonces, mientras hablabas, se me han ocurrido algunas ideas. No tengo remedio. Y, y bueno, lo primero de todo, para la gente que está escuchando todo, que no se preocupe porque yo voy a dejar un montón de links y todo lo que estamos comentando de dónde comprar el libro, el link para comprar el libro, el documental de Inedia que has mencionado, tu canal de YouTube, tu canal de Telegram. Un vídeo que tengo yo que habla de SCDA e Inedia, porque habrá mucha gente que cuando vea esto dirá, ¿cómo? ¿Vivir sin comer? Que les explotará la cabeza. Entonces, por ahí iré dejando un pequeño texto allá donde compartamos esto y en redes y tal, y si no, pues que nos escriban, también pondré nuestros correos o el canal de contacto para que vean un poco que hay una comunidad muy grande. Me acuerdo que una vez, no sé si fue Marcus, que dijo que alrededor del planeta le había calculado unas 30.000 personas. Son las 30.000 personas que tienen experiencias o bien de ayunos muy largos o de tiempo sin comer o de comunidad que practica el pranismo, los respiracionistas o la inedia, como lo queramos llamar, al final es el aire. Y para mí también el sol, ¿no? Que también tiene lo suyo. Y, tengo un vídeo por ahí grabado donde relaciono todos los textos de Eret de ayuno racional y ayuno superior con esta idea de vivir sin comer,
que yo la veo más como un primero intentar vivir sin hambre, con lo cual vivir sin necesitar comer, y luego ya de forma libre, ¿no? Que es la libertad esa de la que hablamos, ¿no? Y de forma dentro de la búsqueda de la verdad, de tener ya un poco más acercada la verdad, decir, oye, que es verdad, que esto me ha encantado la palabra que has utilizado, como que de muchas de los preceptos de la vida civilizada, incluyendo la nutrición y la ciencia, porque si nos han engañado en un tropocientas mil cosas, en esto no va a ser menos. No podemos pensar que en nutrición y en ciencia nos han contado la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. De hecho, para mí, la ciencia moderna y la nutrición moderna son la auténtica herejía de las leyes de la naturaleza, de la ley cósmica, ¿no? Pues eso para mí es algo que está como por encima de todo, ¿no? Entonces ahí yo hice un vínculo de la inedia con el SCDA y vi cómo Eret, entre líneas, pues te va diciendo que lo que había detrás de un sistema curativo de limpiar el cuerpo, regenerar el cuerpo y ayunar y ayunar y ayunar como un cabrón, con perdón, pues tenía detrás una cosa increíble. Y yo lo digo muchas veces, no me da ninguna, vamos, me siento orgullosa de reconocerlo, que yo era una persona cero espiritual. Vengo del maravilloso mundo de la informática, de lo tangible, de lo que se pueda cuadricular. Y a través del ayuno y a través de la dieta de Eret, pues también empecé a desarrollar otras cosas, capacidades, intuiciones, y empecé a tener interés por otras cosas que a medida que las voy aprendiendo, pues lo único que me han dado pues es una segunda oportunidad, como de voy a vivir esta vida dos veces, ¿no? La primera así y la segunda ya voy abriendo el ojo y voy viendo lo que hay y lo que es, ¿no? Que es súper bonito. Entonces, bueno, pues eso lo compartiré. También todas estas personas que iremos mencionando, pues a través de las cuales hemos llegado, como Marcus, como Roberto, pues también compartiré sus canales y, y eso. ¿Qué más tengo aquí anotado? Bueno, detrás del concepto de vivir sin comer está una cosa muy importante que también a la gente le explota la cabeza y todo el mundo cuando la primera vez que uno recibe algo que se sale de la programación mental, lo primero es sin ninguna experiencia y sin ningún argumento coherente o de sentido común que lo rechace, ¿no? Como de, vivir sin comer, ¿qué dices? Tal. Pues el segundo concepto es la inmortalidad, ¿no? Decir, oye, ¿por qué no estamos investigando? No, es que ahora se vive más que antes, sí, pero ¿cuándo es antes? ¿Cuándo es antes? Porque a lo mejor ahora estamos forzando a la vida todo lo que nace o todo lo que está enfermo, ¿no? Pero eso no es haber aumentado la esperanza de vida. Es que decir que ahora te mueres a los 60 pero no te entierran hasta los 90 a lo mejor no es tan buena noticia, ¿sabes? Y cuando antes te enterraban a los 60 o a los 80 o a los 40. Entonces, eso es otro melón, ¿no? Es decir, bueno, ya estamos hablando de vivir sin comer, estamos hablando de no morirnos nunca, si puede ser, o vivir 1000 años o lo que sea. Yo de vez en cuando leo la Biblia, ¿no? Yo no soy creyente, no estoy bautizada. Y otro día, o sea, no tuve que hacer nada más que leer el Génesis. Y en el Génesis tú empiezas y dices, bueno, eso puede ser una fábula, ¿no? Como la mitología griega, que son cuentos que te cuentan para que tengas una moraleja y esa moraleja, como igual que todas las filosofías, pues te ayudan a llevar el día a día, que al final es como una espiral que a lo largo de la historia de la humanidad los problemas siempre son los mismos. Con lo cual la filosofía griega te vale para el problema de hoy, que ya no está la civilización que creó esa filosofía, ¿no? Y, y cuando yo leía el Génesis, era como fulanito de tal, que murió con 1150 años y tuvo su primer hijo a los 150 y yo veo ahora, cuando me mandan a veces vídeos de fulanito que está en Ecuador, que tiene 123 años, y le ves ahí como una pasa arrugado al hombre ahí subsistiendo lo que puede. Oye, un mérito, vamos, increíble, ¿no? De una persona que me encantaría conocer y ver cómo es su vida y todo. Pero dices, hostia, es que a lo mejor no hace tanto, porque en toda la historia de la humanidad, hace 2000 o 4000 años o 5000 años tampoco es tanto, porque llevamos millones aquí, o no, o yo qué sé, eso ya tampoco hemos estado como para saberlo. O no nos acordamos de ello todavía, ¿no?
Pues todo, o sea, era todo el rato. Yo leía y me explotaba la cabeza diciendo, pero bueno, o sea, todos los católicos, cristianos, apostólicos, ¿nos les ha dado por pensar que es que en la Biblia, nada más empezar a leerla, lo único que dice una y otra vez es un porrón de gente, de fulanito, hijo de no sé quién, hijo de tal. Y aquí todos vivían más de 1000 años. O sea, y de repente hay un salto, no sé si es con Abraham, no me acuerdo con quién, que de repente empezaban a vivir 150. ¿Sabes? Y era como de repente todos vivían 1000 años y de repente empieza con una generación que empiezan todos a vivir 100, 200 años, ¿no? Y dices, ¿qué ha pasado aquí? O sea, aquí me falta un cacho, ¿no? ¿Qué han comido o qué han hecho? Entonces eso me llamó muchísimo la atención, ¿no? Y yo siempre me gusta mucho el trabajo que ha hecho Fran porque estamos hablando de libros súper antiguos. Y dices, no, porque la ciencia ahora, los últimos estudios recientes, me los paso por el forro. ¿Por qué? Porque no hay nada nuevo bajo el sol. Y todos los estudios recientes están pasados por un filtro asqueroso y repugnante, que es el de la civilización que está programada. Entonces a mí, que me vengan a decir si se puede comer o no comer basándose en una ciencia que es una puta herejía de la naturaleza y una puta herejía de la ley del cosmos, pues me lo tengo que pasar por el forro. Entonces esto no se trata de aprender. Como decía Richard Bach en mi libro favorito, que se llama Ilusiones, dice, aprender es recordar lo que ya sabes. Entonces, cuando te das cuenta de lo que no eres y empiezas a vibrar en la autenticidad, que es la frecuencia y la vibración que está por encima de la frecuencia del amor, que pensamos que es la más grande, pero si no eres auténtico no puedes vibrar en el amor, pues para poder vibrar en eso tendrás que recordar qué eres o sobre todo qué no eres. Porque lo que tú piensas que eres es algo que se ha ido construyendo a base de tu ambiente. Entonces, ¿dónde está tu esencia? O sea, tu esencia está en lo que no eres porque la has tapado con todo lo que te han ido volcando y eso no eres tú. Es un disfraz que te has ido construyendo ahí a ladrillos o a capas o como sea y eso te está impidiendo ver cosas tan maravillosas como que con el sol, con el aire y con la autenticidad de vibrar en tu esencia y eso puedes llegar a recordar eh, que ya eres, o sea, no que eres, sino que ya eres y con eso es suficiente. Entonces, la dieta y el ayuno que propone Eret, yo acabé después de años de práctica y de muchos errores y ensayo y error y de tener una comunidad gigante de miles de personas que practican el sistema o que lo han intentado o que no, que tal, me di cuenta que es lo que te lleva a pensar ostras, que si no limpias el cuerpo, si no desobstruyes los pulmones de moco, ¿cómo vas a vivir del aire, no? Si no superas la adicción con la comida y aprendes a vivir sin hambre, a vivir sin necesitar comer, a comer muy poco, a comer con unas restricciones dietéticas brutales, evitando los alimentos densos que te bajan la frecuencia y te hacen ser un adicto, que es lo que no eres. Porque tú no eres tú eres libre, tú naces libre. La naturaleza quiere eso, ¿no? Entonces, a medida que vas limpiando y haciendo tus dietas de transición, que no es fácil dentro de la civilización, por eso al final todos acabamos desapareciendo del mapa, desapareciendo incluso de redes, de tal, de cual, y cada vez yéndonos más pues a vivir en un lugar tranquilo, lejos de la civilización, lejos de las ciudades, en el campo, lo que sea, porque acabas uniéndolo todo, ¿no? Entonces, volver a libros antiguos no es porque estemos basándonos en cosas que, eso no estaba demostrado, no tal. No, lo que no está es recordado. Entonces, cuando ahora llega y fulanita de tal, que es neurocientífica, de repente te dice no, porque gracias a mí y a mi equipo de neurocientíficos nos hemos dado cuenta que meditar es la hostia. Es como, muy bien, Antonia, puta madre. O sea, lo llevan diciendo los yogis 4000 años o 2000 años, están todas las sagradas escrituras, pero tú has necesitado una carrera en una universidad patrocinada por la farmacia, por no sé qué, por no sé cuántos, para darte cuenta y todavía has oído campanas y no sabes dónde. Y ahora has hecho dos cursitos de mindfulness y cuatro estudios in vitro, no in vivo, con luz artificial dentro de una caja de cemento, donde has sacado cuatro conclusiones con tu interpretación de persona intoxicada que todavía vive bajo una programación mental brutal de lo que es la conciencia, la supraconciencia, no sé qué, y es como aquí o nos ponemos a ayunar todos y las pasamos putas y vemos lo que hay dentro y lo que no hay,
o esto no tiene misterio, ¿no? Hay una de las cosas que yo recomiendo es leer este tipo de lecturas ayunando, porque si no te explota un poco la cabeza. Entonces, para tener toda la energía ahí, ¿no? En la mente, yo recomiendo iniciarse en estas cosas haciendo un ayuno cortito, decir, bueno, voy a estar un día entero sin comer. Ay, ¿qué hago un día entero sin comer? Pues te puedes coger el libro de Eret, el libro de Otema. Cuando decía Fran también como que hay que irse a lo antiguo, es porque todos los discursos y narrativas que veis ahora, el mío incluido, por supuesto, el de Fran incluido, de hablar de esto, el de Roberto, el de Marcus, todo eso siempre tiene un antes de, ¿no? Entonces, la semilla, el origen, que hay veces que el ego de la gente todavía no les permite reconocerlo, nombrarlo o citarlo. Yo me podía haber montado un curso de sistema de desintoxicación by Irene Bueno, y yo no hay vez que mande tal de en curso de artistas de hambre basado en ayuno racional de Arnold Leret, basado en sistema curativo de Arnold Leret. ¿Por qué? Porque es la fuente, es el origen. Y cuando tú te vas al origen, la verdad y el origen y la fuente, la autenticidad, tiene una vibración que es mucho más fácil que a la gente ¡pua! Le pegue un shock, ¿no? Si yo salgo y digo, pues es que yo me he inventado un sistema curativo que tal, y la gente va a decir, bueno, una más, ¿no? Pero cuando tú lees un texto de Eret o un texto de Otema o tal, dices, osas, te pone la piel de gallina, porque tiene algo. E incluso Eret, que lo comentaba antes y voy a aprovechar para compartirlo, menciona muchísimo a Thomas Powell. Entonces eso le honra porque Eret muchas de las ideas que ha sacado que tienen que ver con la conciencia superior, con las leyes de Eret, lo menciona más como las leyes de la vitalidad, pero que al final es lo mismo. Cuando hablamos la ley cósmica y la ley de la vitalidad, estamos hablando de lo mismo. O sea, está la biología, la geología, la química, la física, ¿vale? ¿Y el vitalismo? ¿Dónde está? ¿Quién estudia? ¿Por qué un cuerpo tiene vida? Y a mí que no me digan que porque come, porque yo me paso un mes y pico sin comer, porque tengo alumnos que han estado 5 meses sin comer, porque conozco gente que lleva años sin comer. O sea, que son personas de confianza y tengo un grupo de ayunadores que ayunamos todos los meses y a mí de eso ya no me pueden convencer. Con una diferencia, yo tampoco quiero convencer a los demás de que se puede vivir sin comer, pero es que yo he probado las dos cosas, los demás solamente han probado una. O sea, la gente que te niega el respiracionismo, la inercia o los ayunos no han ayunado en su puta vida y los que pensamos, oye, ábrete a esta posibilidad, ¿no? Como decía Séneca, considera todas las opciones del ser, ¿no? O sea, no te cierres a uno, cambia de registro, cambia de pensamiento tanto como te sea necesario, porque si no, ¿para qué vienes aquí? ¿No? Qué aburrido, ¿no? Pues hasta Eret tenía un poco su origen, que es Thomas Powell, o Powell, o como se le diga. Entonces me estoy leyendo este libro que tiene ni más ni menos que 500 páginas, 600, perdón. A ver si nos da la vida un poco a seguir traduciendo cosas, ¿no? Me encantaría traducir este libro. Si te animas, Fran, ya sabes. Te paso la referencia. Me costó muchísimo Yo estoy encontrarlo. ya con otros, pero sí, Sí, ya sí. me lo No, han no, contado, no lo conocía. yo tengo aquí, Thomas mira, Powell. tengo libros para traducir de higienismo en francés, libros en alemán de higienismo, tengo libros en inglés de Thomas Powell, los que te he comentado antes de Son of Perfection, el uno y el 2 para traducir de Otema, que también me encantaría. Y bueno, también a veces hay que decirle a la gente, tío, ponte las pilas, aprende inglés, porque te estás perdiendo cosas Sí, importantes, ¿no? sí, en castellano tenemos esa labor y la Esa verdad es que limitación. en la traducción está un proceso de estudio increíble. Es, bueno, Total. yo lo veo como un proceso de interiorizar. Cuando haces el proceso de traducción, hombre, hay herramientas, ¿no? Pero esa reflexión acabas interiorizando las cosas muchísimo más. Y, Total, y- totalmente. Hay una cosa que a mí me vibró mucho cuando empecé a hacer ayunos y tal, y es como que el tiempo iba como de dos maneras. Por un lado iba muy lento, porque mientras estás ayunando, claro, no tienes que ir a la compra, no tienes que cocinar, no tienes que comer, no tienes que sacar la basura. Entonces los días se hacen muy largos, pero a la vez los días pasaban muy rápido. Y ahí me di cuenta de una cosa que es un poco friki, que es como yo me levantaba y decía, hostia, el tiempo no existe. O sea, yo vivía como sin reloj y lo único que me decía un poco.
que era un nuevo día, era pues ver el amanecer, ver la puesta de sol o mirar al cielo, ¿no? Que es algo de lo que estamos súper desconectados. Está todo el mundo, ¿qué tiempo va a hacer esta semana? Y mirando la aplicación del móvil, coño, mira, abre la ventana, sal fuera, mira al cielo. ¿Sabes? Eso a mí me encanta, como vivo en un pueblo casi, bueno, vivo fuera de un pueblo, en las afueras de un pueblo, o sea, no soy ni de pueblo, soy de las afueras de pueblo. Me encanta porque la gente súper mayor mira para arriba, pues va a llover mañana, pues va a hacer no sé qué, pues mira esas nubes, esos que vienen lluvias, esos que vienen tal. Que bueno, ahora con las cosas que hay por ahí en lo alto, pues no sabemos hasta qué punto también lo podrán manipular, ¿no? Pero bueno, eso se ha perdido. O sea, es que tú coges ahora incluso al típico que sale de la carrera de tal, no, yo soy catedrático de tal, no sé qué, le dices, sí, mañana ¿qué tiempo tenemos? Y sin un móvil no te sabe predecir el tiempo. Dices, tú tendrás 200 títulos y serás catedrático y tal, pero es tonto. O sea, te deja mañana sin móvil y no sabes sobrevivir a la naturaleza. Y eso está llegando. O sea, hemos tenido ya pandemias, apagones, no sé qué, no sé cuántos, catástrofes naturales, tal, y la gente estaba muy cómoda ahí en esa ilusión de la vida bienestarista de no, nos cuidan, no, pues algo harán, algo tal, que no, que aquí te tienes que buscar tú la vida y que la solución es hacia adentro, no hacia afuera. Y hasta que no estemos trabajados individualmente todos, y eso es lo que está a punto de explotar, y yo estoy feliz, lo espero como si fuera un capítulo de la primera temporada de Walking Dead, porque esto va a ser la hostia, pero va a ser divertido y va a tener sentido. Incluso la muerte no va a importar, va a ser como, hostia, el que vale, vale y el que no, que se pire. Si me tengo que pirar yo, pues me piro. Ya está, o sea, no pasa nada. Si todo es cíclico, todo se repite, ¿no? Pues ahí cuando me di cuenta empecé a dejar de ver el tiempo como algo lineal y lo veía como una puerta giratoria, ¿no? Como diciendo, o sea, el pasado se convierte, o sea, no, al revés. El futuro de repente es presente, luego vuelve, luego va al pasado, pero luego otra vez y todo el rato lo mismo, lo mismo. Entonces, cuando cogemos libros del año 1800 tropetal, escrituras de no sé qué, la Biblia, tal cual, no, pero es que eso, como es de hace 2000 años, pues no tal, no cual, pero si es que lo que es de ayer es de hoy, y lo que es de hoy viene del mañana, y al final es todo lo mismo, ¿no? Y ya por último. Yo añadiría eso, ¿no? Aparte del aire, el sol, y ahí también tiene que ver mucho el llevar primero una desintoxicación. O sea, uno puede vivir del aire y del sol, claro, pero para eso que necesita que los órganos del traje en el que venimos a habitar desde el ser, ¿no? Tenga esos órganos limpios. Entonces, si tú no tienes libre de mucosidad la piel y los pulmones, el aire puro y el sol, no los puedes saborear o paladear como primera fuente de vida, de lo que te está dando la vida. Entonces te sientes miserable. Cualquier persona que de un día para otro diga, voy a vivir sin comer, los primeros días sobre todo se va a sentir miserable. ¿Por qué? Porque los órganos están atrofiados en esa vía primaria, no secundaria ni alternativa de vida, de obtener la vida, de vibrar en la libertad auténtica del ser, de no tener malos pensamientos, ni malas emociones, ni malos sentimientos, ni síntomas, ni enfermedad, y poder, claro que una vez eso ocurre, ¿qué hay, no? Ya te mueres porque ya lo has encontrado, o lo que yo le llamo la vida superior, ¿no? La conciencia superior. Y eso, cuando yo me imagino el jardín del Edén y un planeta libre y una cosa maravillosa y bueno, y a lo mejor está en este plano, está en 3D o está en 5D, o a lo mejor podemos disfrutarlo un poquito aquí, ¿no? A ver qué pasa. El otro día escribiendo, yo hay veces que me despierto a las 3 4 de la mañana, últimamente duermo muy poco, cuanto menos como, menos duermo. Ya llega un momento que digo, coño, no es sueño, es digestión, todo el rato. Y me desperté a las 4:37 de la mañana y me martillaba que una frase que decía, me pregunto en qué momento de la humanidad hemos dejado de ser hijos del sol y hemos empezado a ser hijos de puta. Porque encima estamos haciendo aquí, como, o sea, yo no veo nunca la tele ni las noticias ni tal, pero alguna vez te salta algún vídeo de cosas que tienen que ver con la economía, con la política, con catástrofes, con accidentes que han pasado recientemente y tal. Dices, tío, qué hijos de puta, ¿sabes? Tendríamos que ser hijos del sol. ¿Sabes? Y pránicos y, no sé, la comunidad del arco iris cósmico, yo qué sé. Y estamos aquí cagándola todo el rato. Y ya, por último,
te voy a leer una cosa que si a la gente le explota la cabeza con vivir sin comer, vivir sin beber, la inmortalidad tal, eh, tengo un libro por aquí, súper antiguo, de yoga, que dice, bueno, la respiración es la llave secreta que conduce a la liberación o a la iluminación, porque al controlarla el mundo interior de la psique y la mente pueden dominarse, ¿no? La naturaleza real no está atada por la estructura física ni por la respiración, símbolo de la mortal esclavitud al aire. O sea, esto ya habla de vivir sin respirar, ¿vale? Como de también somos esclavos del aire. Yo todavía esto lo tengo aparcadísimo, ¿no? Porque es como, mira, llevo 20 años para darme cuenta de lo de que el tiempo no existe, de vivir sin comer, vivir sin beber, que si a lo mejor podíamos vivir mil y pico años, somos inmortales, esto ya me explota, ¿no? Dice, la respiración, símbolo de la mortal esclavitud al aire, a las elementales compulsiones de la naturaleza. Cuando nos concentramos, es frecuente que se retenga el aliento. O sea, al momento en el que tú estás en el ser, en no estoy pensando, estoy como focalizada en algo, la respiración se va haciendo cada vez más imperceptible, ¿no? En el yoga, imperceptible, imperceptible, sí, sí. En el yoga la retención del aliento se ha convertido en un arte, ¿no? Ahí tenemos los pranayamas. Es una función vital, controlada parcialmente por el sistema nervioso, porque yo también puedo influir en la respiración, si no, no existiría la meditación y los pranayamas, ¿no? Sin embargo, al contrario del latido del corazón o del peristaltismo en los intestinos, que son involuntarios, aunque también dependen de la respiración, porque tú modificando la respiración puedes modificar cómo te late el corazón. Por eso Eret dice, y eso viene de Thomas Powell, que el corazón no es la bomba, es la válvula, los pulmones son la bomba. Son la bomba, los pulmones. Y esos tú sí los puedes manipular, con lo cual tú puedes manipular el corazón, tú puedes manipular la digestión a través de técnicas de respiración y yo al igual que para mí Eret es la clave o tema es la Biblia, que tú lo has definido, la Biblia de los respiracionistas y tal, buteico, que es método de respiración, de retenciones, de apneas, tal, de pausas de respiración a mí me abrió otra dimensión y si ya ayunas y practicas buteico y lees a tema, o sea, no sé, yo creo que te vuelves inmortal y vives sin comer ya así en un periquete, es broma. Entonces decía, la respiración, vale, preparados, ¿eh? Como se puede influir de forma consciente, puede modificarse e incluso detenerse completamente durante un apreciable lapso de tiempo. A finales del siglo XIX, que no hace tanto, un yogui conocido con el nombre de Haridas, con H o Haridas, dejó desconcertado un equipo de médicos, estos con la bata blanca y con los títulos, dedicados a la investigación científica al permanecer durante 40 días encerrado en un arcón hermético. eh, y Surendra Nath Dasgupta, de origen hindú y erudito en sánscrito, escribió: También en la actualidad existen numerosos testimonios de casos de yogis que han permanecido en esta condición aparentemente insalvable e incompatible con la vida durante un mes. Yo mismo presencié un caso en el que un yogi estuvo de este modo durante 9 días. Ahora los científicos, gracias a estos experimentos, creen que la respiración puede reducirse hasta el punto de volverse imperceptible, aunque no sea posible, o a lo mejor nos han programado para eso, ¿no? Detenerla por completo, la técnica yógica de prolongar su retención, creo que se llama Kumbhaka, que bueno, es parecido a buteico, pero desde otro punto de vista, sigue siendo un logro fulminable, fulminable, ¿no? Formidable que cuestiona el punto de vista de la medicina ortodoxa, que sostiene que no es físicamente posible porque provocaría una lesión cerebral por falta de oxígeno. Si yo creo que si no como me muero y dejo de comer, me muero. Si yo creo que no, que si no bebo me muero y dejo de beber, me muero. Si yo creo que soy mortal y para celebrarlo todos los años celebro mi cumpleaños y apago mi luz interior soplando una vela, envejezco. Entonces, si yo creo que si dejo de respirar me muero, pues lo mismo si dejo de respirar me muero. Y ya, ahí lo dejo. Así que te doy paso. Te he abierto ahí 227 melones.
pero es que me has inspirado 227 cosas, así que ahí te lo lanzo, para que nos explotemos la cabeza los dos y también al resto de la gente cuando lo vean, que van a flipar. Pues genial, encantado. Muchas gracias, Irene, por todo lo que has compartido. La verdad es que efectivamente todo al final es información, ¿no? Y a partir de ahí, pues, y energía. La energía es información, quizás, o la información es energía. Y a partir de ahí, pues bueno, podemos ir desconectándonos poco a poco del consumo, de las necesidades de la adicción. Al final, si somos un poco sinceros con nosotros mismos, vale, podemos ir, mm, digamos, poniendo en una lista todas las cosas de las cuales somos adictos y nos damos cuenta que el sistema entero es una cuota constante de adicción, consumo, comercialismo. Y a partir de ahí, pues podemos ir haciendo, yo le decía, la ruta de vuelta hacia la fruta. Y tengo un poema. ¿Por qué? Bueno, pues porque la fruta, digamos que, o los frutos, que ahora hay gente diciendo que todas las frutas son modificadas, son eh, manipulaciones, ¿no? De que han ido haciendo hibridaciones y dices, bueno, sí, pero sí, o sea, moras había, ¿no? O arándanos, joder. Aunque ahora es verdad que con fertilizantes, pues ponen unos arándanos gigantes, pero digamos que la fruta yo creo que es indiscutible que es un elemento, es un rol en la naturaleza, ¿no? Que es el subproducto o eh, la semilla, pero digamos que es lo único que te permite eh, coger algo de un ser y tomarlo para ti sin que ese ser sufra nada. Ese es el elemento así, decir, bueno, si quiero limpiar karma, ¿qué puedo meterme dentro del cuerpo que no esté eh, como impidiéndole la vida a otro ser? ¿No? Y ahí entramos en el tema de la fruta. Claro, tiene todas sus peculiaridades y es verdad que bueno, pues la fruta también tiene cosas que, o sea, nos podemos hacer adictos también a ella, evidentemente. Pero eso nos conecta un poco con el decir qué tipo de conflictos tengo en la realidad y, y cuáles puedo ir solucionando. Y en esa vuelta, pues al final dices, bueno, pues el aire es de vuelta hacia eso, ¿no? El aire, bueno, venga, voy a ir poniendo cositas ahí sobre la mesa. Como tú bien has dicho, el sol también es muy importante y al final lo que nos damos cuenta es de que la antigua sabiduría eh, era capaz, y uno lo puede hacer si quiere, de dividir la realidad en cuatro elementos inertes, ¿no? Luego estaría el tema de las transformaciones o las mutaciones, que ya entraría a lo mejor el 5, pero en esos cuatro elementos podemos dividir cualquier cosa que observemos en la realidad. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que al final el término que usa Jotema mucho es los rayos cósmicos. Esos rayos cósmicos provienen de un lugar del cosmos en fisión. Vale, voy a explayarme un poco, pero voy a llegar a algo concreto. Entonces, de ese lugar de fisión, fisión es como que las cosas se están separando, ¿no? Están en emisión, sería un proceso eléctrico de emisión eh, positivo, ¿no? Y entonces de ahí va llegando hacia otro lugar del cosmos donde hay una contracción, una fusión, un lugar magnético que sería la Tierra. Entonces el Sol sería ese reactor de fisión nuclear o algo así, que debe ser. Ah, vale, subo el volumen. Eh, ¿Me oyes mejor ahora? ¿Mejor ahora? Vale. Entonces, bueno, también voy a proyectar un poco más. Eh,
Y entonces esa proyección de rayos cósmicos se supone que ese lugar del universo del cual surgen esas proyecciones de luz, que serían las estrellas y el Sol, pues contiene realmente en la luz está toda la información del universo. Absolutamente todo lo que podemos visualizar en la realidad material con nuestros sentidos, eh, digamos, nuestros sentidos un poco vulgares o primarios, ¿no? De los 5 sentidos, porque luego hay sentidos superiores, que de hecho el proceso de regeneración nos empieza a acercar a ello. Y bueno, pues todo ha sido luz en algún momento, al final. Los minerales, eh, aunque pensamos que son la cosa más sólida del mundo, bueno, pues los antiguos maestros sí que tenían claro que provenían de una cristalización de lo que era el aire cargado de los rayos cósmicos. Esto puede sonar un poco así, pero poco concreto, pero si lo pensamos, mm, cuando llegamos a lo que es los componentes de nuestro propio cuerpo, em, resulta que ¿qué queremos hablar? Por ejemplo, proteínas. Vale. Las proteínas están hechas de aminoácidos. ¿Y los aminoácidos de qué están hechos? Bueno, pues resulta que son distintas moléculas de base de nitrógeno, siempre. Y el nitrógeno, espera un momento, cuando respiramos, 3/4 partes de lo que respiramos es nitrógeno. Entonces estaríamos recibiendo la materia prima con la cual se construyen los aminoácidos y las proteínas. Y, o dices los carbohidratos. Bueno, pero eso que es carbono e hidrógeno, que es el aire. Pues carbono, dióxido de carbono, hidrógeno. Es decir, de hecho, tenemos los 4 elementos en una subdivisión en el propio aire. La composición del aire principal serían nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y, y, y carbono. Y esa correspondencia se daría con los 4 elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra. Entonces, claro, el Sol, ese lugar de emisión de luz, bueno, pues luego carga con esa información el aire. Por eso no es lo mismo el aire de una habitación cerrada en la que no hay movimiento que el aire en eterno movimiento, ¿no? Cargado de precisamente éter, ¿no? De ahí viene eterno, de la naturaleza, cerca del mar o las montañas, lugares donde hay una carga de vida y una ionización abundante, ¿no? Cuanto más nos alejamos de la naturaleza, lo que hacemos es desconectarnos de esa fuente del éter, que es ese movimiento eterno del aire que siempre está cargado y que la ciencia pues, oficial, ¿no? Clasifica como ionizado, ¿no? Esa ionización, esa carga, eso es el éter, esa carga de energía y de información que tienen las moléculas. Entonces, pues, a partir de ahí empezamos a decir, vamos a ver, ¿alguien ha visto realmente, hemos visto a la célula coger los trozos de filete y empezar a subdividirlos y a construir sus propias células? No lo he visto porque, hostia, si es que son, si lo han visto, lo han grabado con el microscopio, oye, que no está por ningún lado. Tú lo pones y como mucho te sale un CGI, pues como con otros temas, ¿no? Que te ponen ahí, te lo dicen como si fuera inamovible y luego todas las pruebas que te ponen, pues son digitales, son imágenes creadas por ordenador. Pues esto, al final, dices, ¿qué hace la célula? Realmente la célula respira, es una válvula y se contrae y se dilata. Y es verdad que tiene una válvula en la que entra algo y sale algo, ¿vale? Pero de ahí a la construcción de tejidos en base a lo que nosotros comemos, ahí es donde está la osadía, ¿no? Es decir, oye,
pero si yo me quedo dormido y sigo respirando, mis células siguen construyéndose. Yo no he dicho, yo no doy ninguna orden a mi cuerpo. Mi cuerpo, mis células tienen una propia inteligencia que, de la cual yo no, o sea, esa es la osadía del evolucionismo, ese es el tema que quería tocar. Es decir, no, es que según los hábitos del ser humano, eh, vamos mejorando. Y si hago esto, vivo, y si no, no hago, no vivo. Y es como, espera, eso son dinámicas totalmente humanas. No, la ley natural no la ha puesto el ser humano. Eso funciona independientemente de si tú estás despierto o no, si te estás mirando o no. Todo el sistema natural sigue su curso. Entonces, ¿por qué iba a depender de nosotros eh, si nuestros tejidos se construyen o no? Y entonces dicen, hostia, sí, es verdad. Sí, que yo no estoy pensando en diciendo a ninguna célula que haga nada y todo eso funciona por sí mismo. Es como tú decías, ¿no? El estudio del cuerpo vivo, ahí es donde al final, sí, yo siempre digo que la medicina moderna o todo lo que es la ciencia médica, aunque realmente es un arte médico, ni siquiera es una ciencia, es un arte médico, pues se refiere a, básicamente, yo creo que lo más importante es la parte de cirugía. Todo lo demás, ahí ya entramos en todo, que son síntomas, alopatía, y eso todo tiene una explicación si empezamos a escuchar al ser humano y vemos que todos los síntomas son reacciones a, que esto, bueno, en este canal yo creo que se sabrá si tienen un estudiado, ¿no? Son reacciones a lo que vamos metiendo. Y, y entonces ahí está el tema, el dejar de, el ejercicio que hacemos es empezar a pensar que a lo mejor lo que metemos en el cuerpo no es tanto eh, algo para nutrir y para construir nuestros tejidos, sino más bien jugar con estimulación o sedación. Al final la proteína, ¿no? Acaba con la teína del té. Y ahí es cuando yo me di cuenta y dije, hostia, pero si realmente la, la proteína lo que me permite es tener más fuerza, ¿no? Y esa fuerza, espérate, a lo mejor es un estimulante como si me hubiera tomado un café. Lo que pasa es que, bueno, pues de otras sustancias que no es la cafeína, ¿no? Y efectivamente, la proteína cuando se descompone en el cuerpo, pues libera un montón de subproductos tóxicos, concretamente 8 venenos, que lo que hacen es forzar al corazón y a todo el metabolismo a acelerarse con el fin de eliminar esas toxinas y sacarlas del cuerpo, igual que con cualquier otra sustancia tóxica estimulante. Entonces, pues al final la estimulación no es más que una alquimia externa que nos permite de alguna manera pues jugar con las reacciones que tiene nuestro sistema, que de base es un diseño original, que que no tiene por qué fallar. Es más lo que hacemos con él. Y en esos juegos estamos. Con lo que ha dicho Irene, bueno, Irene ha tocado muchos temas. El tema del sueño es otra de las barreras. O sea, la última barrera, como he escuchado hace poco, es la conciencia, ¿no? Es the final border. Pero realmente, de alguna manera, eh, todo gira en torno a la respiración. Eso yo creo que es lo que tenemos que empezar a entender. Y, y bueno, pues en esa respiración hay que entender pues que no es lo mismo un cuerpo que ha respetado precisamente esas leyes cósmicas que un cuerpo que que las ha vulnerado. Pero de alguna manera eh, seguimos conectados con eso. El sueño, probablemente, como dice ella, Irene ha estado dedicando
pues, muchísimos años, ¿no?, a este proceso de estudio del estado natural del cuerpo y respetando esto, pues eh, encuentra ya un nivel de autonomía que no necesita dormir tantas horas, porque el sueño es básicamente lidiar con esa toxina y cuando uno cada vez consigue estar menos intoxicado, pues evidentemente necesita menos energía, o sea, tiene más energía, entonces no necesita tanto tiempo para gestionar la toxina, ¿no? Y, y con la respiración, pues bueno, puede ser también, claro, pero sí que es verdad que esa respiración en principio es la que nos conecta con la vida. Has mencionado el Génesis también. En el Génesis se habla del aliento de vida. Eso es lo que, de hecho, es lo que Dios le da al ser humano para empezar a vivir. Le da el aliento de vida, the breath of life. Y, y bueno, en esos textos no hay que menospreciarlos, aunque vivamos en una época de ateísmo y tal. Pero resulta que esos textos hay gente que dice que ni siquiera pertenecen a la religión en sí, que son un compendio de, de obras anteriores a las religiones monoteístas y, y que realmente sí que contienen un conocimiento más avanzado, ¿no? Y en el libro, La concepción superior del ser humano, Man's Higher Consciousness, pues se menciona muchas veces, sobre todo, la verdad, bueno, se menciona distintos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, etcétera, porque son citas que nos conectan con una época, eh, pues donde se tenía en cuenta mucho la ley natural, ¿no? La ley natural. De hecho, cuando uno se mete en temas de ley natural, también al final la Biblia resulta que es un libro que se puede usar como referente para temas jurídicos incluso. Y, o sea que al final todo tiene un fundamento en antiguos textos donde se observaba esta ley cósmica, esta ley basada en la naturaleza eh, que es el diseño que tenemos nosotros. O sea, nosotros de momento somos seres orgánicos. Por tanto, hay una línea directa entre la creación natural, el diseño original natural y nosotros. Y mientras todavía tengamos eso, porque sí que hay agendas para ir separándonos todo lo que puedan de eso, pues todavía tenemos un potencial enorme. Simplemente tenemos que estudiar la ley que nos conecta con ello. O sea, básicamente entender que nosotros no nos hemos diseñado a nosotros mismos, sino que hemos sido, digamos, eh, creados en base a no una suerte de casualidades, sino un código. Y además es que la propia ciencia oficial se contradice constantemente porque niega, o sea, el creacionismo, niega o sea, es atea, ¿no? Pero luego tiene una tabla de elementos, unas moléculas muy concretas, tiene clasificado absolutamente todos los tipos de reacciones químicas y todos son código, es decir, todo es ley. Entonces, a partir de ahí, oye, el que quiera puede empezar a estudiar lo que es la ley que compone la realidad y vivir acorde con ella. Y entonces ahí se da cuenta de que el sustento para la vida no está precisamente en la comida. Es como si nos dicen eh, bueno, tarde o temprano, ¿no? Siempre hay alguien nuevo que llega con un nuevo método fascinante en el que comer carne se convierte en algo fundamental. Y claro, eh, eh, o sea, algo es como lo que quieras tal, pero el caldo de huesos de mamíferos troceados no es negociable. Es como, hostia, a ver. En plan, pero luego el ayuno es fundamental también. Dentro de las mismas es como, hostia, aquí hay un desquicio en plan, o sea, tenemos que no comer y luego comer muerto. Y es como, pero vamos a ver, es totalmente opuesto. Déjame hacer algo entre medio. No, porque
eso no tiene nutrientes. Y dices, pero vamos a ver, y todos esos días que estás sin comer, y dice, no, claro, bueno, y ves que ahí hay un profundo miedo al final. Yo es lo que he detectado porque los escucho, ¿eh? Escucho a todos. Y a veces me pongo en desafío en plan de, joder, me van a desmantelar toda la estructura tan estable que había montado yo para no dudar ya. Y bueno, y es verdad que, oye, que claro que te puedes dopar de una u otra manera, pero claro, vas en contra de ciertas cosas, de ciertas leyes naturales. Por eso ahí hay ciertas cosas que cada uno dice, bueno, pues depende de lo que uno quiera hacer, ¿no? Y es verdad que, claro, si tomas em, tejidos de seres muy parecidos a ti, pues evidentemente van a pasar a formar parte de la sangre tarde o temprano por descomposición, pero que formen parte de la sangre por un tiempo no significa que nos estén construyendo o que nos estén nutriendo. Estamos afectando a la composición de nuestra sangre y eso podemos hacerlo, pero claro, eh, hay que hacerlo en una serie de parámetros y si nos pasamos, pues hay problemas, ¿no? O sea que al final siempre es una especie de intervención que dice, bueno, puedes meter un poquito, pero es como, y al final dices, hombre, pero por esa regla de tres, eh, los culturistas que se pinchan directamente hormonas que vete para saber de dónde vienen, claro, con eso tienen más fuerza, pero no es tuya, esa fuerza no es tuya, esa fuerza es robada de otro ser, eh, es quitada de otro ser, esa fuerza vital no te pertenece, la estás quitando. Y luego puedes hacerlo de una manera más respetuosa, ¿no? Pero, eh, esa fuerza vital no nos pertenece. Y es verdad que podemos entrar en ese juego. De hecho, nos meten desde pequeños sin preguntarnos en ese juego de sustracción de energía, cuando realmente, pues no hace falta. Eso es lo triste, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, pues cada uno tiene que hacer todo su proceso. Y es verdad que, y esa es la mala noticia, ¿no? Después de toda esta buena noticia, de que no todo el mundo vamos a poder llegar a estos niveles de regeneración. Porque, bueno, pues eso, la buena es que somos una obra divina de la creación y nuestro potencial es infinito, etcétera. Mm, Pero la mala es que, bueno, pues estamos en un proceso degenerativo que en ciertas personas, o sea, cada caso es distinto, ¿no? Entonces, tenemos que hacer todo un proceso personal y ver hasta qué punto y cuánto queremos dedicar. Hay cosas que hay gente, bueno, pues que si no tiene un lugar y un tiempo, un espacio y un tiempo, ya hay cosas que dices, bueno, pues lo primero va a ser conseguir eso, ¿no? Espacio y tiempo. Y a partir de ahí sí que se puede empezar a ir avanzando. También hay otras cosas que, o sea, hay una serie de cosas que se necesitan, ¿no? Unos procesos psicológicos, cognitivos, emocionales. Eh, no es decir, no, es que todo el mundo puede hacer esto y si no lo hace es malo. No, yo no pretendo decir eso en ningún momento. Lo que pretendo decir es que sí que hay un camino de regeneración. Mi, mi postura es esa, que hay una generación, ¿no? En ese génesis, en algún momento de la historia de esta matriz o este campo de conciencia en el que estamos, hubo una generación. Y a partir de ese momento, como un reloj, eh, o como cualquier otro ciclo, pues nos podemos alejar de esa generación, que sería degeneración, o podemos acercarnos, que sería regeneración. Y en esas podemos situarnos cada persona, decir, vale, pues yo estoy en este punto de degeneración, puedo volver hacia atrás o puedo
pasar el límite de lejanía, ¿no? Y entonces volver a acercarme, porque todos son ciclos. Entonces, eso es lo que yo propongo, de entender que hemos sido generados, hemos sido degenerados y podemos regenerarnos. Y a partir de ahí, cada uno pues tiene sus propios recursos y es lo importante, yo creo que lo mínimo que hay que decir es que el potencial de regeneración que tiene el cuerpo es extraordinario, es inimaginable. O sea, no puedo decir que sea infinito y es verdad que hay mucha gente que se mete en esto y por impaciencia o cosas así, pues eh, puede eh, forzar al cuerpo, ¿no? En ese proceso de regeneración necesita su tiempo, es imprescindible. Si llevamos un montón de años metiéndonos basura, no podemos pretender ahora que no necesitemos un montón de años para sacarla, ¿no? Eso sería lo mínimo. Y luego, bueno, pues a nivel psicológico, yo la verdad es que en mi propio proceso personalmente puedo dar algún detalle que es un camino en el que, y siempre es espiritual, porque es que no hay nada que no sea espiritual. Es que el mundo material es espiritual, o sea, absolutamente todo está conectado, tiene una dimensión etérica, tiene una energía, tiene una información, un código. Entonces, en ese proceso, siempre vamos a pasar por momentos en los que hemos integrado algo y hemos pensado algo y hemos aprendido y nos va a hacer pensar que podemos estar eh, ya como en un nivel de conciencia, pero que es que el conocimiento tiene esa propia trampa que nos hace pensar que ya podemos estar más avanzados de lo que realmente estamos. Entonces, en ese proceso, pues muchas veces nos damos cuenta que incluso sabiendo todo ya lo que hay que hacer, la propia psique tiene que hacer sus procesos y, y seguir cometiendo errores eh, para poder realmente aprender las cosas. O sea, como que yo me he dado cuenta de que cuando ya llevaba una racha de muchos años muy buena, todavía tenía que aprender cómo funciona nuestra psique hasta el punto de decir, hostia, no, no, es que si haces esto y esto bien, pero sigues haciendo esto u otro, pues no puedes pasar a la siguiente fase, ¿no? Y luego, pues hay referentes de gente que realmente sí que está llegando a niveles muy avanzados, pero incluso eso les ha servido a ellos. Eh, Luego cada uno tiene que seguir su propio proceso. Y por eso, pues en el camino, está bien, bueno, pues recordar, ¿no? Como a seguir afianzando y haciendo que cosas que realmente valen para ahora y valdrán para dentro de mucho y valían hace mucho, pues se sigan estando ahí estables. En el libro, más Higher Consciousness, la conciencia superior del ser humano, y lo he querido traducir así, eh, bueno, pues se cita mucho a Alexis Carrel y a Lakhovsky, también se menciona bastante, que son precisamente científicos muy reconocidos por la sociedad oficial de aquella época, por esa academia oficialista. Alexis Carrel llegó a ganar el premio Nobel y estaba, como bien ha dicho Irene antes, estaba financiado por esa élite económica y eso fue reconocido en toda la élite. ¿Qué pasó? Que acabó escribiendo un libro en el que, conocido como The Man the Unknown, como sería El hombre el desconocido, que ponía en entredicho absolutamente todas las tesis que se estaban considerando ya como leyes en la medicina o la biología. Y, y digamos que, bueno, pues decía que realmente lo único que sabemos, o sea, él decía, la única ley que se conoce, que se puede, la única tesis que se puede llevar a la categoría de ley, porque en ciencia hay hipótesis, tesis, etcétera, pero
hay muy pocas leyes como tal. Y de hecho hay algunas que se están poniendo ahora en entredicho cuando se empiezan a estudiar bien. Y muchas cosas que nos han dicho que son ley inamovible, pues resulta que eran solo teorías. Y, Alexis Carrel habla claramente que la única ley que hay es la del ajuste vital, que es que el cuerpo se ajusta a lo que el ser humano hace con el cuerpo. Es decir, si nosotros le metemos algo, el cuerpo se ajusta a, eh, digamos, a gestionar eso que se ha metido. Si le decimos que, que lo guarde, al decir que cuando metemos algo le estamos dando la orden de que lo guarde, entonces el cuerpo lo guarda. Y cuando dejamos de meterlo, la orden que recibe el cuerpo es de sacarlo. Bueno, pues él decía que esta era la única cosa que era como, digamos, que no fallaba, que era ley. Y a partir de ahí, pues todo lo demás se puede empezar a poner en entredicho como estamos haciendo aquí. Y como hace este libro de una forma muy elegante, muy respetuosa, con un montón de citas constantes a otras personas, con un montón de reportes, de artículos, como yo creo que eso es muy importante y a mí me da mucha seguridad cuando leo algo y no es alguien contando solo lo que piensa, sino que se está apoyando y te está haciendo como una reflexión, un espejo constante con otras realidades y ahí de toda esa reflexión y ese reflejo, pues vas consiguiendo decir, hostia, vale, ahora lo veo. Eh, pues ese es el proceso que yo llevo haciendo ya varios años y bueno, la verdad es que tengo que decir que bueno, sigue a Irene, ¿no? En todo este proceso de pues la transición, ¿no? Es una transición al final que se convierte en un camino de vida. Y fíjate, yo siempre he sido espiritual, la verdad. Y como no, cada uno hace nuestro propio camino, pero es siempre se puede decir que a través del ayuno uno empieza a activar otros cuerpos más etéreos, ¿no? O algo así. Y, y eso luego, bueno, pues si realmente hay una ley cósmica, ¿no? Y hay toda una ciencia de cómo se forma la realidad y nos la han ocultado, que también es inteligente, ¿no? Ocultarlo si quieres controlar a la gente y mantenerla en el proceso de sustracción de energía. Pero bueno, si ahora está volviendo, pues ¿por qué no tomar esta oportunidad y empezando a conocer qué realmente somos y qué no somos, ¿no? Bueno, la verdad es que yo, por poder, puedo seguir. Eh, Esta idea principal de que en la composición del aire están los elementos base para construir las moléculas que luego componen nuestros tejidos, es una de las claves que nos empiezan a dar una seguridad. Y de hecho, también se sabe que en altitud hay una mayor cantidad de nitrógeno en la proporción del aire y es más fácil ayudar. Uno de los motivos. También cerca del mar, porque el aire está cargado de iones y yo creo que de hecho, no sé cómo lo verás tú, pero para lo que es el proceso de sanación al principio, el mar es como un elemento que cuando la gente está muy intoxicada nos ayuda mucho. Y en cambio, la montaña es ya para cuando uno está más preparado y puede hacer, eh, digamos que antes de subir hay que bajar a nivel del mar durante una temporada, porque ahí es donde todo es más fácil, el intercambio gaseoso, la humedad, la presión, la ionización de esa convergencia entre la tierra y el mar, ¿no? Los dos elementos femeninos. Ahí hay un proceso, toda la ionización de los minerales. El mar es como volver un poco a
a la madre, ¿no? Al útero de la naturaleza. Y luego sí que se puede ir haciendo las incursiones a la alta montaña donde realmente, bueno, pues tiene esa comparativa, ¿no? Con la corona, con el espíritu, con subir a los centros superiores. Entonces, la composición del aire en estos dos sitios varía, pero los dos son sitios que nos permiten acercarnos a todo esto. Y sí, eso es algo que es importante. Tenía, bueno, tengo más cosas para compartir, pero esa idea yo creo que es importante de tener en cuenta. Y bueno, ya irán saliendo otras.